Gnosis, una palabra que significa conocimiento, sabiduría. Es la sabiduría, la sofía, que tanto necesitamos y no la encontraremos fuera de sí mismos, sino en lo más profundo de nosotros mismos. Iniciamos Voz Gnóstica, un podcast dedicado a difundir la cultura de la Gnosis. Escúchanos por Spotify, YouTube o en esta emisora en nuestro horario habitual. Voz Gnóstica. Muy buenos días, tardes o noches a toda la audiencia de Spotify, de YouTube, aquí en vivo hoy 25 de abril a través de nuestro canal Voz Gnóstica, y a toda nuestra querida audiencia de Villamadero y sus alrededores en la Mezcalera 107.9 FM esta hermosa tarde de sábado. Bienvenidos a una emisión más de su programa Voz Gnóstica. El día de hoy vamos a estar dando lectura a el libro Mirando al Misterio del venerable maestro Samael Aun Weor. En este libro ya hemos hablado de algunos temas muy interesantes, como la muerte, como las narraciones psíquicas, la reencarnación, el karma, las brujas, los duendes, el apagón de Nueva York. Y el día de hoy toca hablar de otro tema muy interesante que a lo mejor algunos hemos escuchado, a lo mejor otros no lo hemos escuchado, pero aquí se nos habla sobre los hombres glaciales. Entonces vamos a ver de qué trata este tema de los hombres glaciales. Sean todos bienvenidos a esta emisión de su podcast y su programa Voz Gnóstica. Les saluda su amigo Humberto Espinal, instructor nacional de la cultura gnóstica. A nombre de la Asociación Cultural Gnóstica Samael Aun Weor de México, AC, deseamos que todos sean bienvenidos a este programa y que sea de su agrado. Y los invitamos a participar de nuestros cursos presenciales de autoconocimiento en cualquiera de nuestras 44 sedes a nivel nacional, ¿verdad? Tenemos una allí en Villamadero para quienes nos escuchan a través de la señal de la radio. También en Morelia tenemos 2 sedes, en Pátzcuaro, en Lázaro Cárdenas, acá en Chilpancingo, Guerrero, en Ciudad de México, Tlaxcala, Puebla, San Luis Potosí, Querétaro, Jalisco, Colima, Chihuahua, Nuevo León, Coahuila, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz. Tenemos, bueno, como les comentaba, 44 sedes a nivel nacional, Baja California, Sonora. Entonces, si usted que nos escucha tiene interés por estos temas, puede inscribirse a nuestros cursos presenciales de autoconocimiento. Puede ponernos por aquí un comentario y nosotros le vamos a indicar cuál es la sede más cercana a usted para que se acerque a nuestros cursos presenciales de autoconocimiento, a aprender más sobre todos estos temas tan interesantes y sobre todo a aprender sobre nosotros mismos, cómo podemos nosotros hacer un cambio en nosotros mismos, que ese cambio pueda repercutir positivamente en toda la sociedad y en todo nuestro entorno. Bien amigos, antes de iniciar vamos a pasar a nuestra cápsula del día de hoy, algo que nos va a ayudar a saber qué tipo de alimentos tenemos que evitar, ya que son tremendamente dañinos para nuestro cuerpo físico, y es importante, muy importante, para si uno quiere hacer un trabajo interior, también es importante cuidar el cuerpo físico, es importante preservar la salud. Quédense con nosotros que en un momentito continuamos con más de nuestro programa Voz Gnóstica, aquí en la Mezcalera 107.9 FM, en nuestro canal de YouTube Voz Gnóstica y en nuestro podcast de Spotify Voz Gnóstica.
comunes que producen daños al cuerpo físico. Bebidas gaseosas azucaradas. Estas son elaboradas en base a una nuez africana llamada cola. Dicha nuez posee un alcaloide llamado colanina, que favorece la aparición de enfermedades cardiovasculares, creando dependencia a su consumo. Otro de sus compuestos es el ácido fosfórico, de utilización en la industria como corrosivo de metales. Se utiliza para que evite la fermentación, para ayudar a preservar la bebida, y a todo lo anterior se le agrega colorantes, gas carbónico, cafeína y azúcar, resultando una bebida sumamente tóxica para la salud. Paradójicamente, le llaman la chispa de la vida. El azúcar blanca o refinada presenta un problema debido al postulado bioquímico que enseña que todo carbohidrato para ser metabolizado necesita de vitaminas, de complejo B y especialmente la vitamina B1. En el proceso industrial de refinación se extrae del azúcar todas las vitaminas y minerales, quedando solamente con calorías, por lo cual nuestro organismo recurre a sus reservas de vitaminas y minerales para poder metabolizarla. Se aconseja el consumo de azúcar morena y, mejor aún, la miel de abeja o de caña, debido a que en su procesamiento no ha sido totalmente despojada de sus nutrientes. Por lo tanto, el consumo de azúcar blanca afecta al corazón, al sistema nervioso, músculos, hígado y riñones, debido a que son los depositarios de las reservas vitamínicas y del complejo B. El consumo de azúcar blanca y colorantes o edulcorantes bajan las defensas del organismo, facilitando el accionar de virus y bacterias. La leche. Este líquido proveniente de la vaca también ha sufrido la industrialización. La clasificamos en 4 categorías: leche natural, leche pasteurizada, leche en polvo y leche condensada. La primera es la más aconsejable para su consumo, ya que las otras, en forma gradual, han ido perdiendo sus cualidades nutritivas. Se recomienda el yogur de leche entera de vaca y sobre todo casero, pues favorece el proceso digestivo intestinal. En la actualidad hay muchos tipos de leche que encuentras en los supermercados. Sin embargo, cada una de ellas va perdiendo su originalidad, su naturaleza, y presentan alto grado de procesamiento industrial. La sal. El ser humano necesita diariamente 0.05 gramos de sal para cubrir las necesidades de su metabolismo, pero su consumo común llega a los 30 o 40 gramos. Exceso que recarga el trabajo de los riñones, trayendo como consecuencia problemas de hipertensión, dolor de cabeza, etc. La sal de mesa que consumimos tiene un proceso industrializado que le ha quitado sus elementos más importantes, dejando solo 2 de los 45 que posee en forma natural. Es por esto la recomendación de consumir la sal de roca o de las minas. En estos tiempos ya no se recomienda la sal marina, porque está contaminada, entre otras cosas, de partículas de plástico, que lamentablemente como seres humanos hemos arrojado al mar. Harinas refinadas. La necesidad de las industrias de refinar los alimentos convierte a los mismos en carentes de todo complejo, nutrientes y vitaminas. En el caso de las harinas, la industria les ha sacado el germen y la fibra, elemento indispensable para la digestión de otros alimentos. Podemos ver que las llamadas enfermedades de la civilización tienen su origen principalmente en el estreñimiento. Las personas no eliminan en forma natural y total los residuos o desechos de su organismo a través de la materia fecal. Las enfermedades de la civilización tienen en su comienzo los productos refinados, pero la lista va mucho más allá de las harinas, azúcares o sal. Se agregan los fiambres de todo tipo, embutidos, enlatados, etc. Gnosis, ciencia y cultura del hombre hacia la búsqueda del ser.
tardes, nuevamente aquí transmitiendo en vivo a través de nuestro canal de YouTube Voz Gnóstica, nuestro podcast que queda disponible en Spotify, Voz Gnóstica, y a todos los radioescuchas de Villa Madero, Michoacán, a través de la señal del 107.9 FM, Radio Comunitaria La Mezcalera. Saludo para Lalo, su familia, que siempre nos apoyan aquí con este espacio para nosotros poder llegar a cada uno de ustedes con estos temas tan interesantes y con estas recomendaciones para poder realizar un cambio interior e ir mejorando, ir cambiando como personas y por lo tanto como comunidad y como sociedad. El día de hoy traemos un tema muy interesante que es un capítulo más de nuestro libro Mirando al Misterio, titulado Los Hombres Glaciales. La dinámica: vamos a dar lectura al capítulo y conforme vayamos dando lectura vamos a ir haciendo algunas pausas en la lectura para ir haciendo algunas reflexiones al respecto de lo que se está estudiando. Bien, entonces iniciamos con nuestra lectura del libro Mirando al Misterio de Samael Aún Weor, capítulo Los Hombres Glaciales. Bien, amigos, vamos al comentar ahora algo sobre los hombres glaciales. Es urgente comprender el proceso de revolución de los ejes de la Tierra, los cuales acarrean distintas glaciaciones. Se nos ha dicho que antes de la pasada glaciación, los polos de la Tierra se encontraban en la zona que hoy corresponde a la línea ecuatorial, en forma tal que lo que era Ecuador se convirtió en polos y viceversa. Esto originó el hundimiento de la Atlántida. Es claro que por tal motivo cambió la geografía terrestre. Se ha encontrado en el Polo Norte carbón vegetal y en la Siberia, a orillas de los grandes ríos, se ha descubierto animales antediluvianos que perecieron por el frío y el hielo. Tales criaturas completamente tropicales fueron de un momento a otro sorprendidas por el hielo y la nieve, y entonces perecieron. La primera raza humana que existió en el mundo vivió en el casquete polar del norte, en la isla secreta. Tal región fue tropical y estuvo, como ya dijimos, en la zona ecuatorial, aunque más tarde, debido a la revolución de los ejes de la Tierra, viniese a ocupar el lugar que actualmente tiene. La primera raza que vivió, pues, en esa región, fue completamente protoplasmática. Los cuerpos de las gentes eran dúctiles, elásticos, podían agigantarse a voluntad o empequeñecerse. No tenían la consistencia física de la humanidad actual. Sin embargo, las personas de tal raza eran felices, percibían el mundo y las cosas en forma íntegra, completa. No solo veían lo meramente físico, sino que también, además, podían ver el alma y el espíritu de todos los seres y las cosas. La tierra entera tenía entonces un bellísimo color azul intenso con sus mares y montañas. Aunque parezca increíble, la primera raza que existió en el mundo fue de un bellísimo color negro. Empero, resulta un poco difícil comprender a las gentes actuales que en los pómulas de aquellas gentes y en sus rostros en general, a pesar de ser de raza de color, pudiese brillar cierto color y cierto matiz semejante al del fuego. El sistema de reproducción era completamente diferente al actual. Los seres humanos se reproducían en una forma muy parecida a la de la división de las células orgánicas. Ya sabemos que una célula se divide en dos, y que las dos se dividen en 4, y las 4 en 8, etcétera, etcétera, etcétera. Así también el organismo del padre-madre, totalmente andrógino, pues no era masculino ni femenino, sino tenía ambas polaridades a la vez. En determinado momento se dividía en dos. Del padre-madre se desprendía, por decirlo así, el hijo, y este era un acontecimiento profundamente religioso. Vamos a hacer una pausa en cuanto a la lectura del texto. En un momentito más continuamos para hacer aquí algunas aclaraciones, ¿sí? Se ha explicado en anteriores programas lo que es la doctrina del ojo y la doctrina del corazón. Bueno, quienes nos escuchan a través de Spotify y YouTube, va a ser necesario por ahí a lo mejor hablar nuevamente de esto. Ya vamos
casi para un año, ahora en junio, que se inició este programa y que se hablaban de estos temas. Entonces convendría volver a dar alguna explicación, y es lo que vamos a hacer en este momento, a retomar esta parte de lo que es la doctrina del ojo y la doctrina del corazón. Muchos dirán, bueno, ¿cómo es que el maestro afirma estas cuestiones científicas tan, digamos, afirmaciones quizá muy distintas a lo que estamos acostumbrados a escuchar de la ciencia, ¿no? ¿De dónde saca esta información? ¿Cómo sabe de estas razas humanas? ¿Cómo sabe del cambio de la polaridad de los ejes, verdad? ¿Cómo es que nos da toda esta información, todo este preámbulo? Bueno, una cosa es la doctrina del ojo y otra es la doctrina del corazón. Nosotros tenemos que aprender a aprender, ¿verdad?, utilizando sabiamente estas dos doctrinas. La doctrina del ojo nos sirve para adquirir conocimientos intelectuales, ¿verdad? Si uno quiere aprender cómo reparar un coche, si uno quiere aprender una carrera de derecho, por ejemplo, aprenderse las leyes, la constitución y demás, si uno quiere aprender una carrera, no sé, de arquitectura, por ejemplo, técnicas, y demás estructuras, todo eso, pues digo, no es mi campo, no sé mucho de esas cosas, ¿verdad? Pues uno aprende utilizando sus sentidos, uno aprende teorías, uno aprende utilizando sus sentidos físicos, es decir, la vista, el oído, el olfato, el gusto, el tacto, utilizando los sentidos, así como en este momento nos están escuchando con tanto interés a través de los diferentes medios. Esto se podría considerar como la doctrina del ojo, es decir, la doctrina de los sentidos. Toda aquella información, información, digamos, operativa, información necesaria para nosotros existir, para nosotros desenvolvernos, para nosotros saber, por ejemplo, uno cómo aprendió a cocinar, pues viendo, haciendo, ¿verdad? Utilizando sus sentidos. Uno cómo aprendió su oficio, su trabajo, utilizando sus sentidos, ¿sí? Sin embargo, las cuestiones meramente científicas, cuando hablamos de una cuestión superior, no se puede limitar a lo que es la doctrina del ojo. No se puede limitar solamente a los sentidos. Es una parte, es la base, ¿verdad? Por ejemplo, lo acabamos de decir, me están escuchando a través de sus oídos, de su sistema auditivo. Está entrando por el sentido del oído esta información que le estamos entregando. Sin embargo, cuando nosotros estamos escuchando información, no es nada más que eso, información que está llenando ese cáliz de la mente de cada uno de nosotros. Y si nosotros estamos en una dualidad, en la dualidad del ego, digamos, lo que vamos a hacer es simplemente aceptar o rechazar lo que estamos escuchando, ¿sí? Nos vamos a limitar a aceptar o rechazar, a decir, mira, tiene mucho sentido lo que dice, pues entonces sí es así. O, no, eso como que está raro, entonces no lo creo, ¿verdad? Y nosotros tenemos que ir más allá de simplemente aceptar o rechazar. Tenemos que ir más allá de esa dualidad. Tenemos que llegar a la comprensión de lo que se está estudiando. Y la comprensión es un atributo que viene de nuestra conciencia, que viene de algo superior a la mente. Hemos hablado ya en programas anteriores de que hay diferentes dimensiones en la naturaleza y que nosotros existimos dentro de cada una de esas dimensiones. En la quinta dimensión de la naturaleza encontramos en un plano, por así decirlo, inferior, el mundo astral o mundo de los sueños, del que hemos hablado en algunos temas interesantísimos también. Pero en el plano, digamos, superior de la quinta dimensión encontramos el mundo mental. Es decir, que nosotros, nuestra mente, existe únicamente hasta la quinta dimensión. El ego, que se expresa a través de la mente y para abajo, ¿verdad? Del astral, del vital y del físico, ¿verdad? Existe hasta la quinta dimensión. Pero ¿qué hay más allá? Bueno, está la sexta dimensión, el mundo de las causas, ¿verdad? El mundo causal, donde reside nuestra alma humana, ¿verdad? Donde está esa voluntad consciente, donde está la conciencia, esa es la expresión más cercana de la conciencia.
Entonces, cuando nosotros hablamos de una comprensión, hablamos de un atributo de la conciencia, de algo que viene de la sexta dimensión. Y para eso, ¿qué necesitamos? Necesitamos estar presentes, vivir el instante, ¿verdad? Entonces, decimos que dentro de nosotros mismos, y lo dice nuestra introducción, ¿sí? Gnosis es conocimiento, sabiduría es la sabiduría, la sofía, que no la encontramos fuera de sí mismo, sino dentro de nosotros mismos. Es decir, dentro de nosotros mismos está todo el conocimiento de todo lo absolutamente grande y todo lo absolutamente pequeño. Toda esa sabiduría está dentro de nosotros mismos, viene de adentro. A eso se refiere la doctrina del corazón. Y es sabiduría objetiva cuando uno ya sabe, cuando uno ya tiene la comprensión, cuando uno ha aprendido la ciencia de la meditación, cuando uno ha aprendido a vivir el instante, cuando uno se recuerda a sí mismo y entonces activa su conciencia, despierta conciencia y la conciencia entra en actividad. O sea, la conciencia es quien permanece, no es el ego. Hemos entregado algunas claves, como la clave sol, por ejemplo, ¿verdad? Sol, sujeto, objeto, lugar. Ese de sujeto, uno se pregunta, ¿está la conciencia en actividad? ¿Soy conciencia? Dice una frase por ahí muy popular, ¿verdad? No somos cuerpos con almas, somos almas con cuerpos. Pero muchas veces eso se nos olvida. Pensamos que tenemos un alma y realmente es que somos... Es decir, hablar del alma, bueno, la gnosis nos enseña que en sí no la tenemos, ¿no? Tenemos esa chispa de alma, ese principio divino, que es la esencia, la conciencia, ¿sí? Que es la materia prima para nosotros crear el alma. Pero es a lo que normalmente le llamamos el alma, ¿verdad? Es la conciencia. Entonces, eso es lo que realmente somos. No somos este cuerpo físico, no somos este cuerpo de carne y hueso, no somos ese vehículo astral con el cual nos desenvolvemos en los sueños. No, es una parte de nosotros. Pero es como nosotros decir, soy mi traje gris, soy mi camisa, esta guayabera que traigo puesta, así bellecita, ¿verdad? Cremita. Eso no soy yo, ¿verdad? Ni siquiera soy este cuerpo físico. Pero si uno se identifica, uno puede pensar que uno es su zapato, su pantalón, su camisa, su reloj, su sombrero, ¿verdad? Y eso no es uno, ¿verdad que no? ¿Estamos de acuerdo? Al rato yo me meto a bañar, me quito esta ropa y me pongo otra ropa limpia, a lo mejor más bonita, a lo mejor menos bonita, ¿verdad? Pero yo no soy la ropa, es solamente algo que utilizo para salir, para expresarme, para comunicar algo. Si voy a un evento deportivo, pues me voy a colocar un pants, unos tenis, ¿verdad? Si voy a ir a entregar una conferencia en el Museo Regional de Guerrero, por ejemplo, pues ahí nos vamos a poner un traje y corbata, ¿no? Porque eso sería lo adecuado. Entonces nosotros vamos cambiando cada día, si no es que a veces, varias veces en un día, vamos cambiando de ropa. Nuestro cuerpo físico, bueno, eso sí es una parte de nosotros, porque es súper necesario para nosotros desenvolvernos en el mundo físico y para nosotros poder hacer un trabajo espiritual. Dios necesita de la materia para expresarse y la materia obviamente necesita de Dios. Tenemos que tener una integración. Entonces nuestro cuerpo físico es algo que sí es parte de nosotros, pero que es algo temporal. Va a llegar el momento en el cual, como dice el dicho, llega la huesuda, ¿no? Sí, que no es más que los ángeles de la muerte, encargados de la función de cordar con su guadaña, con su hoz, cortar el cordón de antacarana, el hilo de plata, ¿verdad? Que conecta nuestros cuerpos, físico, vital, astral, mental, ¿verdad? Corta ese hilo y aquí se queda el cuerpo físico. Ese cuerpo físico ya cumplió su función, ya cesan las funciones vitales, ya no respira, ya no late el corazón y es materia que se va a ir a descomponer al panteón. O que se va a cremar, o qué sé yo, ¿verdad? Entonces, ese cuerpo físico, eso es algo que, sin duda alguna, en algún momento vamos a dejar este cuerpo físico, ¿sí? Eso no es lo que realmente somos. Sin embargo, se deja el cuerpo físico y que ya se acaba todo. Bueno, muchas personas pensarán que ya se acaba todo, que ya no hay nada más allá de la muerte, ¿no? Nosotros, bueno, conocemos o intuimos que ese proceso ya lo hemos vivido, que es simplemente la otra cara de la moneda, la vida y la muerte, ¿ven? Entonces, al rato vamos a cambiar de cuerpo físico, ¿sí? Dejamos este cuerpo
pasan ciertos procesos que ya se ha hablado acá en el programa, ¿verdad? Que se nos explica y ahorita vamos para allá, ¿sí? De cómo nosotros sabemos esas cosas, ¿sí? Pasan esos procesos y uno retorna a una nueva matriz, ¿verdad? Nuestros principios o nuestro diseño psíquico, nuestro diseño psicológico. Nace el bebé, hace su primera inhalación y entramos como esencias, como conciencias, a un nuevo cuerpo físico. Claro que ese nuevo cuerpo físico, por medio de la doctrina del ojo, ¿verdad? De la observación, tiene que aprender a caminar, a hablar, o sea, todo otra vez, porque pues es un vehículo nuevo, ¿sí? O sea, tiene que empezar. No viene con los recuerdos del otro cuerpo físico, eso se queda en el cuerpo físico, ¿sí? Entonces, bueno, hay un poquito, ¿no? de esos procesos de la vida y de la muerte. Pero ¿a qué vamos con todo esto? Doctrina del ojo son los conocimientos que nosotros adquirimos, ¿verdad? Por medio de los sentidos. Doctrina del corazón, por medio de la comprensión. Eso viene más allá, o sea, eso viene de la conciencia, de aquello que permanece, de aquello que siempre ha existido y que tiene toda esa sabiduría, todo ese conocimiento dentro de nosotros mismos. ¿Cómo accedemos a él? Por medio de prácticas y técnicas, ¿verdad? Como la práctica de meditación, ¿sí? Que uno puede acceder a toda esa sabiduría, pero no viene a medida, no crean que uno se va a poner a meditar y va a llegar una voz, esto es esto, esto es así, esto es así. No. O sea, eso uno lo va a ir aprendiendo por una comprensión, por un sentir. Y esa es la doctrina del corazón. Hablamos que la gnosis, la sabiduría, la sofía, ¿verdad? El conocimiento universal está fundamentado en 4 pilares, que son la ciencia, el arte, la filosofía y la religión, ¿verdad? Entonces la gnosis es ciencia, la gnosis es arte, la gnosis es filosofía y la gnosis es religión. ¿Por qué? Porque la ciencia, estamos llamados a aplicar un método científico, a observar, indagar, inquirir, analizar, meditar, todo aquello que nos llega como doctrina del ojo, como información. Nosotros tenemos que darle una interpretación, no podemos tragar entero, no podemos creernos todo lo que se nos dice, sea una institución respetable científica o sea lo que nos dicen en cualquier lugar, ¿verdad? Cualquier persona, cualquier institución, cualquier escuela. No, esto que yo les digo, no me crean nada. O sea, ¿a qué vamos? A que todo lo tenemos que comprobar, a que todo lo tenemos que experimentar, lo tenemos que vivenciar por nosotros mismos, tenemos que tener un criterio propio de las cosas. ¿Me explicó? Entonces, esto que estamos afirmando, o que bueno, el maestro nos está afirmando, estamos hablando de alguien con una preparación todavía mayor a la mayoría de nosotros, ¿verdad? Con un nivel de conciencia o con una conciencia despierta. Nosotros la mayor parte del tiempo nos la pasamos dormidos. Es raro los instantes en los que se empieza a expresar nuestra conciencia. Entonces, de ahí que salga toda esta información que uno dice, wow, es que a lo mejor sí me hace sentido, pero ¿de dónde sacó todos estos datos? Bueno, ha aplicado el método científico. Se ha hecho la observación, pero sobre todo la observación de sí mismo, y del interior pueden salir todas esas informaciones. También existe la posibilidad, despertando conciencia, de uno salir conscientemente en cuerpo astral y de uno en esos mundos superiores, en esas dimensiones superiores de la naturaleza, investigar. Hay registros de todo. Hay seres a quienes uno les puede preguntar cosas y puede aprender de ellos, ¿sí? Ahora, de esto no me crean nada. Ya hemos dado técnicas para la salida consciente en cuerpo astral, como el mantra faraón, por ejemplo, como la práctica del grillo, por ejemplo. Entonces, ahí están las técnicas, las prácticas para nosotros aplicar esa ciencia, ese método científico, y nosotros llevar a la comprobación todo lo que vamos aprendiendo y todo lo que creemos o lo que sabemos por medio de los sentidos físicos o de esa doctrina del ojo. Entonces la doctrina del ojo no lo es todo. Nosotros invitamos a todo la audiencia, ¿verdad?, a vivir la doctrina del corazón, a encontrar dentro de su interior todas las respuestas por medio de intuitos, de un sentir, ¿verdad?, de corazonadas. Sonará corazonadas a lo mejor como muy cursi, ¿verdad? Pero ¿a quién no le ha pasado que a veces ha tenido un intuito, una corazonada, y por seguir
digamos, la razón subjetiva, por creencias que se tienen, resulta que hace lo contrario y le pasa algo malo. O le pudo haber ido mejor si seguía su corazonada. Porque ese es el lenguaje del ser, ¿verdad? El lenguaje de la conciencia. Esas corazonadas o esos intuitos, ¿sí? Bueno, ahí disculpen si de repente se mete un poquito el ruido. Aquí afuera de mi estudio se encuentran trabajando en la reparación del drenaje de la calle, ¿no? Entonces hay maquinaria pesada aquí perforando, levantando tierra y demás. Entonces si de repente se escucha por aquí algún ruidito extraño, es por eso. Volviendo al tema. Doctrina del corazón. Doctrina del corazón. ¿De dónde sale toda esta información? De la conciencia despierta del maestro. Ay, sí, bueno. Hay que aplicarlo. Ya de los otros pilares pues hablaremos, ¿verdad? Sí, arte, bueno, cuidar los detalles, ¿verdad? La armonía en nuestras vidas, que haya una armonía. Nosotros observamos una pintura, nosotros escuchamos una pieza de música clásica, por ejemplo, y ¿qué encontramos en toda esa arte? Pintura, escultura, música, teatro. Originalmente, otrora, debía de haber una armonía en todo aquello. Hoy en día, pues mucho de eso se ha ido perdiendo, así como se han ido perdiendo los valores en la sociedad, se ha ido perdiendo también el verdadero arte, ¿sí? Pero bueno, ese arte, ¿por qué hay una armonía? Porque viene de una inspiración, porque viene de esos estados superiores, ¿sí? De esa sexta, séptima dimensión de la naturaleza baja, aquello que es plasmado por el artista, hablando de un Miguel Ángel, de un Rafael de Sanzio, de un Da Vinci, de un Beethoven, Mozart, ¿verdad? Sí, de un Dante Alighieri, Homero, Goethe, ¿verdad? O sea, son estados superiores de conciencia que se van expresando en ese arte, ¿sí? Encontramos la filosofía, en resumidas cuentas, filo, amor, sofía, sabiduría, el amor por la sabiduría y el aplicar, o sea, el convertirnos en sabios, en filósofos de la vida, ¿sí? En que uno lleva una forma de vida que no le genera conflicto con los demás, que no le va a causar ningún inconveniente, ningún problema. Gnosis es filosofía y Gnosis es religión también, ¿sí? ¿Cómo así? Bueno, nosotros cuando escuchamos religión pensamos luego en la iglesia, ¿verdad? O sea, en los mormones, en los católicos, en los judíos, en los musulmanes, en los budistas, etcétera, 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 ¿verdad? Pero esas son solamente formas religiosas, ¿sí? La religión viene del latín religare, re que quiere decir volver y ligare que quiere decir ligar o unir. Entonces lo que se busca volver a unir, si vemos la etimología, volver a unir lo humano con lo divino. Lo que busca la religión en sí es unirnos con lo real en nosotros, con nuestro real ser interior profundo, nuestro Dios interno, o sea, con la divinidad, con Dios, que al final de cuentas Dios está en nosotros, ¿va? Lo dice la canción que a veces cantan en la iglesia, ¿no? Dios está aquí, ¿verdad? Y es que es así, ¿sí? Pero, así como está Dios, también está el diablo, ¿no? Si vemos la otra cara de la moneda. ¿A qué nos referimos? A ese conjunto de elementos inhumanos que llevamos en nuestro interior, a los que llamamos el agregado psicológico, el ego, lo falso en nosotros mismos, el mí mismo, el sí mismo. O sea, todo ese egoísmo, codicia, lujuria, pereza, envidia, ¿verdad? Gula, esos 7 pecados capitales, esos demonios rojos de sed, esas 7 vergüenzas de los mayas, ¿sí? Esa cabeza de la medusa con esas 7 culebras ahí, ¿verdad? Que se ha ido representando en todas las grandes culturas de la humanidad, en todas las grandes religiones, ¿sí? Y que es lo falso, es el enemigo secreto, lo que debemos de eliminar dentro de nosotros mismos, y que si no nos autoobservamos no nos damos cuenta que eso impide la expresión de Dios a través de nosotros. Eso impide que esos conocimientos lleguen a través de una intuición. Eso impide que nos relacionemos bien con las demás personas, porque el ego es como decíamos, legión de diablos, ¿no? Egoísmo y demás. Entonces, para nosotros volvernos a unir con la divinidad, tenemos que resolvernos a hacer un cambio radical en nosotros mismos, y eso muchas veces no nos gusta. Por eso a muchos no les gusta la gnosis,
porque la gnosis nos enseña que tenemos que nuestro enemigo está dentro de nosotros, ¿sí? Que nosotros tenemos que resolvernos a morir de instante en instante, es decir, a eliminar lo falso dentro de nosotros, y eso pues no es tan sencillo, ¿verdad? Y tampoco es tan agradable. Por eso muchas personas prefieren mejor ahí de lejitos, ¿verdad? Pero si usted realmente anhela, quiere un cambio en su vida, un cambio radical, le invitamos a participar de nuestros cursos presenciales de autoconocimiento, donde se van a entregar más técnicas, más prácticas, y se van a dar más explicaciones, claro que sí, de todos estos fenómenos naturales y sobre todo sobrenaturales, o sea, más allá de lo que nosotros conocemos, que están ocurriendo aquí ahora en Michoacán, en México, dentro de nosotros mismos, ¿verdad? En nuestro planeta Tierra. Y todas esas técnicas para nosotros autodescubrirnos, autoconocernos y poder realizar ese cambio radical que nos lleve a llevar una vida más armoniosa, que nos lleve a vivir en equilibrio con las leyes de la naturaleza, de Dios, ¿sí? Entonces, ¿por qué religión? Porque busca volvernos a unir con la divinidad, que eso es lo que busca en sí la religión, sea cualquier forma religiosa. Aquí no hay distinción por eso, o sea, usted sea de la forma religiosa que sea cristiano, evangélico, judío, católico, musulmán, eso es independiente, porque realmente lo que buscamos en nosotros, encontrar dentro de nosotros mismos esa verdad, nosotros unirnos con Dios, y todas las formas religiosas en su origen han tenido ese mismo principio, que es unir al hombre con Dios en diferentes épocas, en diferentes formas, ¿verdad? Con diferentes nombres, con diferentes prácticas, que al final de cuentas nos conducen a lo mismo. Entonces, por eso es que hablamos de religión, ¿sí? Dentro de los 4 pilares del conocimiento universal, o de los 4 pilares de la gnosis. Bien, bueno, ya dicho este preámbulo, ¿verdad? De ahí surge ese conocimiento, porque estamos hablando de un maestro con conciencia despierta, que alguien que decidió estudiarse a sí mismo, eliminar lo falso dentro de sí, por lo tanto liberar un mayor porcentaje de conciencia, ¿verdad? Y llegar a religarse, llegar a unirse con la divinidad, llegar a autorrealizarse, a convertirse en un hombre auténtico, ¿sí? Entonces eso nosotros lo podemos hacer, tenemos todas esas posibilidades latentes dentro de nosotros mismos. Entonces, usted quiere saber si lo que dice aquí el maestro Samael es cierto o no, bueno, resuélvase a despertar conciencia. Ya cuando sea un maestro despierto autorrealizado, entonces puede darse cuenta si sí o si no, por su propia experiencia directa objetiva, no por teorías o por creencias que traemos de lo que se nos han dicho o nos han enseñado, ¿sí? Entonces, uno tiene que ser objetivo, como decíamos, no creernos todo lo que nos dicen. Bien. Bien, amigos, vamos a continuar dando lectura a este capítulo sobre los hombres glaciales, a este capítulo tan interesante sobre los hombres glaciales. Entonces, nos quedamos, estamos acá buscando la página, ¿verdad? Nos quedamos en que eran seres andróginos, ¿verdad? Y que se reproducían de manera distinta en aquella raza. Voy a continuar con la lectura. Dice: a muchas personas podrá parecerles extraño una raza de andróginos, mas es obvio que la primera raza humana fue así. Las gentes de la raza protoplasmática tuvieron templos maravillosos, grandiosas ciudades y riquísima sabiduría divina. Pero entonces vivió en la tierra el ángel Uriel, quien tuvo cuerpo físico humano. Él escribió un grandioso libro con caracteres rúnicos nórdicos y cumplió una bellísima misión enseñando a la humanidad en aquella época. Esta raza protoplasmática es el Adán Solus, el que habla la Biblia. Ese Adán del cual no se había extraído la Eva de la mitología hebraica. Han pasado los siglos, muchísimos millones de años, y sin embargo aquella raza, a pesar de haberse transformado en otras, se conserva todavía en formas muy originales, y esto es algo que puede sorprender al auditorio. Quiero decir que no todos los individuos de aquella raza desaparecieron de la faz de la Tierra. Hay cierto grupo de tales gentes primigenias que todavía viven aquí en la Tierra. Ese misterioso grupo reside actualmente en una ciudad secreta subterránea, ubicada exactamente en el Polo Norte.
Esos son los hombres glaciales, que, para bien de esta pobre humanidad doliente, aún existen. Lo que más asombra es que dichos individuos, o dicho grupo correspondiente a la primera raza, a pesar de haberse aislado para evitar todas esas transformaciones orgánicas que dieron origen a los millones de seres humanos que pueblan la faz de la Tierra, no solo hayan conservado su pureza original, sino que además, y esto es lo más notable, lograron una metamorfosis única, especial, extraordinaria. Actualmente, los miembros de tal grupo tienen hermosas presencias de tamaño humano semejante al nuestro, cuerpos perfectos de carne y hueso y gran sabiduría. Ellos son realmente el prototipo viviente de lo que deberían ser todas las gentes de la Tierra. No hay duda de que su ciudad subterránea bajo los hielos polares es formidable, maravillosa, poseen una alta tecnología ultramoderna. Cuentan con aparatos mecánicos que corresponden a un remoto futuro. Están, pues, adelantados en el tiempo. Es ostensible que tales hombres glaciales habrán de auxiliarnos muy especialmente en las guerras futuras, ya a través de la medicina, curando enfermos, sanando heridas, ya a través de la ciencia atómica química, procurando servir a las víctimas de las bombas microbianas o de la energía nuclear, etcétera, etcétera, etcétera. Ellos pueden asistir a las gentes y pasar desapercibidos por doquier. Bien, vamos a hacer otra pausa aquí en la lectura de nuestro capítulo del libro Mirando al Misterio, los hombres glaciales, ¿sí? Y vamos es formidable, es bellísimo todo lo que está leyendo acá, ¿verdad? Interesantísimo que estos hombres glaciales, ese remanente de la primera raza, o sea, estamos hablando que ahorita vamos en la quinta raza de esta humanidad, ¿sí? La raza anterior, la cuarta, fueron los Atlantes, ¿verdad? La Atlántida, el hundimiento de aquel continente, ¿sí? En la última cambio que hubo en la Tierra, representado en la Biblia, ¿verdad? Y en otros textos sagrados, con ese diluvio universal, que llovió 40 días y 40 noches, y ese es el hundimiento de la Atlántida, ¿sí? Entonces vamos a hacer, estimados amigos, una pausa también en nuestro programa para irnos a nuestro acostumbrado bloque de anuncios. En un momento continuamos con más de nuestro programa Voz Gnóstica. Necesita más manos que cuidan, más voces que inspiran y más corazones que aman la vida. Por eso existe Asoprovida, el programa de la Asociación Protectora a la Vida. Escúchanos todos los viernes a las 11 de la mañana por el 107.9 FM, La Mezcalera, desde Villamadero, Michoacán. Entrevistas, reflexiones, proyectos ambientales, historias y sobre todo un espacio para activar la conciencia y actuar con responsabilidad. Ideas, acciones y voces que inspiran a vivir con respeto, amor y compromiso con la vida. Porque amar y respetar la vida es responsabilidad de todos. Onyx Podología presenta historias que te pondrán la piel de gallina, cuentos de terror, curiosidades que no sabías y música que te va a encantar. Escúchanos todos los viernes de 6 a 8 de la noche, solo aquí, en La Mezcalera. Onyx Podología presenta. Yo soy estudiante gnóstico. ¿Y qué enseña eso? Pues la gnosis es una escuela de regeneración. Es una escuela donde nosotros aprendemos a aprender, aprendemos a enseñar, aprendemos a callar, aprendemos a convivir y sobre todo aprendemos a amar a la humanidad.
La Asociación Cultural Gnóstica Samael Aún Beor de México AC te invita a participar de nuestros cursos presenciales de autoconocimiento aquí en Villa Madero. Para más información. Gnosis significa conocimiento, sabiduría. La gnosis es trascendental y transformativa. Y enseña a la humanidad a ver, oír y palpar todas las cosas que hasta el momento se señalaban como grandes misterios y enigmas. Voz Gnóstica es un programa radiofónico gnóstico que se transmite todos los sábados a las 12 del día a través de XHVM 107.9 FM, Radio Comunitaria La Mezcalera de Villa Madero, Michoacán. Les invitamos a que nos acompañen y aprendan sobre este conocimiento extraordinario. Voz Gnóstica, todos los sábados a las 12 del día. Voz Gnóstica. Estamos de vuelta aquí en nuestro podcast Voz Gnóstica a través de Spotify, YouTube y el 107.9 FM de Villa Madero, Michoacán, Radio Comunitaria La Mezcalera. El día de hoy estamos dando lectura y reflexión al libro Mirando al Misterio del venerable maestro Samael Aún Beor. Estamos hablando del capítulo sobre los hombres glaciales. Hemos leído una explicación que nos ha dado el maestro respecto a las diferentes razas humanas y que hay un remanente de la primera raza de hombres, de la primera raza andrógino, que actualmente viven en el Polo Norte y que son estos hombres glaciales de los que nos habla el capítulo, que están aquí para ayudar a esta pobre humanidad doliente, llegado el momento en el que sea necesario en cuestiones de medicina y demás, ¿verdad? De servir a esta humanidad. Bien, entonces, para dar continuidad a la lectura de este capítulo, en la siguiente sección, pues es la acostumbrada sección de preguntas y respuestas con el maestro, ¿no? Donde le hacen ciertas preguntas. Vamos a pasar a la lectura de la pregunta número 1. Dice la pregunta número 1. ¿Cuál es la razón de que se haya conservado esa raza sin mezclarse con la nuestra? Respuesta. Con el mayor placer responderé al caballero. Es claro que los hombres de la primera raza pasaron por muchas transformaciones antes de convertirse en hiperbóreos. Estas almas, aunque también fueron andróginos, se reprodujeron por medio de algo que se podría llamar brotación. Tal sistema es muy semejante al de las brotaciones de las plantas. Cualquier brote vegetal desprendido de su tronco original puede transformarse en otra planta. Así también, del cuerpo de aquellos hiperbóreos se desprendían esporas oviformes. Tales esporas se convertían en nuevos organismos independientes. Después de los hiperbóreos vinieron los lemures, gentes hermafroditas de carne y hueso que se reproducían por gemación. De tal ovario se desprendía un huevo que después de cierto tiempo se abría para salir de ahí una criatura que se alimentaba con los pechos del padre-madre. Tal raza lemur se dividió en sexos opuestos después de muchos millones de años. Ese acontecimiento está simbolizado en la Biblia con la alegoría aquella en que Jehová extrae una costilla de Adán a Eva. Es claro que después de haberse dividido los seres humanos en sexos opuestos, la reproducción se realizó entonces por cooperación sexual. Ese es el sistema que tenemos actualmente. Como van ustedes escuchando, la raza primitiva original se transformó en otras razas a través del tiempo y de los siglos. Pasó por incesantes metamorfosis, evoluciones e involuciones, etcétera, etcétera, etcétera. Empero hubo cierto grupo, repito, de aquella raza primitiva original que se apartó de todas esas sucesivas metamorfosis y que se conservó pura y virginal hasta nuestros días. Esos son los hombres glaciales. Bueno, hasta aquí la lectura de la respuesta del maestro, ¿verdad?
pues muy claro ahí en su explicación al respecto de las distintas razas humanas y bueno, cómo es que esta raza se ha mantenido o se ha conservado, ¿verdad? Sin mezclarse, ¿verdad? Es diferente, obviamente, su sistema de reproducción, ¿verdad? Cómo ha ido cambiando, pues, a lo largo de la historia de las distintas razas humanas de nuestro planeta Tierra, ¿verdad? Cómo ha ido cambiando nuestra estructura y la forma en la cual nos reproducimos, ¿no? En la raza lemur pues se da eso que se extrae esa costilla de Adán, ¿verdad? De aquellos hombres andróginos, ¿verdad? Bueno, en este caso ya hermafroditas, ¿sí? Se extrae dicha el principio para crear a la mujer, ¿verdad? Y entonces hacer esa separación de sexos y entonces requerir de la cooperación para poder reproducirnos, desde la raza lemur, atlante y hasta nuestros días. Bien, entonces ahí tenemos esa explicación muy completa de nuestro maestro Samael a la pregunta que le hacen. Pasamos a la pregunta número 2. Damos lectura a la pregunta número 2. Dice, ¿es posible visitar a esos hombres glaciales? Respuesta. Ya en una pasada plática registrada en este libro dijimos que es posible meter el cuerpo físico dentro de la cuarta dimensión. Entonces enseñamos la clave. Explicamos que cada individuo tiene su madre naturaleza particular y que si nos concentramos profundamente en ella, en instantes de estarnos adormeciendo, rogándole y suplicándole el favor de meter nuestro cuerpo físico dentro de la dimensión desconocida, ella nos ayudará. En este sentido, entonces afirmamos que solo nos restaba levantarnos del lecho cuidadosamente, conservando el sueño como si fuésemos sonámbulos, pero eso sí, con la conciencia bien despierta. En estas circunstancias, flotando en el medio ambiente circundante de la cuarta dimensión, podríamos visitar la ciudad de los hombres glaciales. Es claro que se necesita fe, mucha fe, amor al Cristo, anhelo verdadero. Solo así es posible el triunfo. Bien, pues aquí nos está dando el maestro una técnica para la salida consciente de la tercera dimensión a la cuarta dimensión, ¿verdad? Para poder salir de nuestro cuerpo físico a voluntad, ¿sí? Y poder visitar a estos hombres glaciales, ¿verdad? Poder visitar su ciudad, ¿sí? Entonces, salir a la cuarta dimensión con nuestro cuerpo físico, es decir, en lo que se conoce como estado de jinas, ¿sí? Estado de jinas, o sea, meter nuestro cuerpo físico dentro de la cuarta dimensión para poder conocer esta ciudad, ¿sí? Nos dice adormecernos. Esa es una clave, el sueño, o sea, vaya, ese adormecimiento para llegar a un estado de lasitud, a esa vibración que se siente en todo el cuerpo como cuando uno está meditando, a eso que le llamamos ambiente fluídico, para nosotros introducirnos por entre la cuarta o quinta dimensión con el cuerpo físico, con mucha fe, con mucha voluntad, ¿verdad? Y con mucha integración con las divinidades, lo que es ese principio divino o esa parte autónoma de nuestro propio real ser interior profundo, que es la divina madre Kundalini, nuestra madre particular, nuestra María, Maya, Isis, Tonantzin, ¿verdad? Entonces, ahí encontramos la clave para nosotros poder desdoblarnos o poder ingresar a la cuarta dimensión con nuestro cuerpo físico. Dice, mucha fe, amor al Cristo y anhelo verdadero. Entonces hay que ser cristiano. Bueno, hay que definir lo que es ser cristiano, ¿sí? El Cristo es una fuerza. Por el Cristo no nos referimos solamente al venerable maestro Yeshua Ben Pandira, al maestro Jesús. Él, bueno, pues ha sido, eso sí, el ser más exaltado que ha pisado la faz de la tierra, ¿sí? El Hijo del Hombre, ¿sí? O sea, esos son misterios y misterios. Los invitamos a nuestros cursos presenciales de autoconocimiento. Posterior a terminar el curso de 23 lecciones, pueden pasar a formar parte de nuestra institución, en donde se sigue dando instrucciones ya de este calibre, ¿verdad? Ya hablando de lo que son todos estos misterios. Eso no lo vamos a decir aquí en público porque no se comprendería, ¿no? Entonces, quien esté interesado, los invitamos a participar de nuestro curso y posteriormente a afiliarse, ¿verdad? a nuestra institución para poder seguir en esa instrucción sobre todos estos misterios de la vida. Ahora,
el Cristo no estamos hablando de un individuo humano ni divino. El Cristo es una fuerza que han encarnado grandes hombres a lo largo de la historia de la humanidad. El Maestro Jesús no es el primero en encarnarlo y tampoco es el último, ¿sí? Eso sí, ha sido el más exaltado, pero no es ni el primero ni el último. Entonces, al hablar de amor al Cristo, no estamos diciendo que amemos al Maestro Jesús, ¿verdad? Estamos hablando de esa fuerza Cristo. Cada quien tiene su Cristo interno, ¿sí? Y cada quien puede llegar a encarnar esa fuerza a base, claro, de muchísima preparación, ¿verdad? Eso no es ni siquiera de una sola vida. O sea, es muchísima preparación la que se requiere. Preparación del cuerpo, preparación de la mente psicológicamente, obviamente el estar autorrealizado, el ser hombres auténticos, ¿verdad? Para poder lograr esa proeza, ¿verdad? De llegar a que el Cristo nazca dentro de nuestro corazón, así como nació Cristo en Belén, ¿verdad? Que representa, debe de nacer en nuestro corazón. Entonces es importante hacer esta aclaración para que no se confunda uno con esto de amor al Cristo. Bueno, entonces ser de determinada forma religiosa, no nos referimos a eso, nos referimos a la fuerza del Cristo, ¿verdad? La fuerza de nuestro Cristo interno. Está el Cristo íntimo, el Cristo interno, está el Cristo cósmico, ¿verdad? Y bueno, para quien le interesen todos estos misterios, nuevamente los invitamos a nuestros cursos presenciales de autoconocimiento y ya al nivel que le llamamos de segunda cámara, es decir, ya como miembros de nuestra institución, bueno, pues se darán más instrucciones con una mayor profundidad, ¿sí? Entonces están todos cordialmente invitados. El requisito es anhelar verdaderamente hacer un cambio dentro de sí mismo, ¿sí? Para poder contribuir, para poder servir a esta humanidad, para poder servir a nuestra comunidad, a nuestra sociedad y obviamente poder corregirnos, autoconocernos, autorrealizarnos, ¿sí? Entonces el requisito, querer, anhelar un cambio en nosotros y obviamente cumplir con las 23 conferencias de nuestro curso de autoconocimiento para poder ingresar a este nivel. Bien, vamos a dar lectura a la tercera y última pregunta de este capítulo del libro Mirando al Misterio. Dice la pregunta 3. ¿Podremos visitarlos sin el permiso de ellos? Respuesta del maestro. Bondadosa señorita, permítame decirle en tono enfático que para el indigno todas las puertas están cerradas, menos una, la del arrepentimiento. Bueno, hasta ahí la lectura de este capítulo. Con eso el maestro nos dice todo. Fíjense una cosa, el indigno, ¿verdad? La mayoría de nosotros, sí, por no decir que todos, porque puede por ahí ver a alguna persona que no, ¿verdad? Pero la mayoría de nosotros tiene aquello que llamamos el ego, el agregado psicológico, el mí mismo, el sí mismo, la razón por la cual cometemos toda clase de errores y atropellos contra la moral, contra la sociedad, contra la comunidad, contra nuestro propio ser, nuestra propia conciencia, nuestros principios, ¿sí? Entonces eso es lo falso de nosotros, aquellos pecados capitales, eso que debemos nosotros eliminar dentro de nosotros mismos. Eso nos hace indignos, ¿sí? Bueno, esto no quiere decir que con eso no podamos nosotros visitar a los hombres glaciales o salir en cuerpo astral o salir en ginas o conversar con un maestro en los mundos superiores o despertar conciencia. No, al contrario. Por eso dice, todas las puertas están cerradas menos una, la del arrepentimiento. Si uno verdaderamente se arrepiente de aquello que ha hecho el ego, pero al final de cuentas el ego es un trío de energía, materia y conciencia. Es decir, parte de nuestra conciencia forma parte de un ego. O sea, está embotellada, enfrascada dentro de ese frasco, de esa botella que le llamamos ego. O sea, el ego se vale de nuestra conciencia para existir y para ser y para expresarse. ¿Qué es lo que pasa? Que esa conciencia duerme profundamente, no sabe que está mal, no sabe que está en el error. Por eso aspiramos a un cambio, por eso anhelamos despertar conciencia, para darnos cuenta de la maldad que hay dentro de nosotros mismos y poder liberarnos, poder revolucionarnos contra ese opresor que es el ego. Y todo eso es un trabajo interno dentro de nosotros mismos. Entonces, si nosotros estamos en ese trabajo, sí, somos indignos porque tenemos el ego, pero si nosotros estamos haciendo ese trabajo de enfrentarnos a nosotros mismos, entonces es porque debe de haber un arrepentimiento de aquello, ¿sí? Entonces esa es la puerta que nos va a permitir conocer todos esos grandes misterios.
el arrepentimiento, el resolvernos a trabajar dentro de nosotros mismos, de instante en instante, de momento en momento, en despertar la conciencia, en eliminar aquello falso dentro de nosotros, en trabajar con nuestras energías para regenerarnos y en servir, en ayudar, en sacrificarnos por la humanidad. Amigos, hasta aquí la lectura de este capítulo del libro. Un gusto, como siempre, un placer haber compartido estos minutos con toda nuestra apreciable audiencia en YouTube, Spotify y en La Mezcalera 107.9. Los esperamos el próximo sábado para una emisión más de nuestro programa Voz Gnóstica, por el medio que nos escuchen. Aquí vamos a estar disponibles para ustedes. Muchísimas gracias por su atención y deseamos de todo corazón que tengan una feliz, excelente tarde, ¿sí? Y que la divinidad los acompañe. Habló para ustedes Humberto Espinal, instructor nacional de la Asociación Cultural Gnóstica Samael Aún Beor de México, AC, transmitiendo en vivo desde Chilpancingo, Guerrero, para todos ustedes, con todo cariño, de todo corazón. Muchas gracias por su atención y hasta la próxima. Gnosis, una palabra que significa conocimiento, sabiduría. Es la sabiduría, la sofía, que tanto necesitamos y no la encontraremos fuera de sí mismos, sino en lo más profundo de nosotros mismos. Ha terminado Voz Gnóstica, un podcast dedicado a difundir la cultura de la gnosis. Te esperamos en nuestra próxima emisión por Spotify, YouTube o en esta emisora en nuestro horario habitual. Voz Gnóstica.